Buenos días, bienvenidos a esta clase de Mecánica Clásica 1. En esta clase vamos a hablar acerca de los vectores. El motivo por el cual nos interesa esto, como vimos ya anteriormente, es porque vamos a estar describiendo la física y trabajando con nuestros sistemas en base a vectores. Por tanto, es importante que conozcamos cómo manipularlos y también qué son. Hay cosas acá, dependiendo de cómo sea el fondo que ustedes tengan de matemáticas y de física. Quizás ya los manejen, otros que quizás no. Pero me interesa asegurarnos de tener esta base listo para todos, porque es muy importante manejar esto a medida que vaya pasando el curso. Entonces, un vector se puede expresar como una flecha, y este consiste en, llamemos a este vector A. A se escribe como una flecha por encima. Hay gente que lo escribe como una flecha completa. Yo por algún motivo escribo como solamente con una de las como puntas de la flecha. Pero ambas notaciones son válidas. De ahí esto se puede escribir de una forma general. Esto como el módulo del vector, ya que es simplemente el largo en alguna dirección, ya que también se puede escribir como a tongo. Ya recuerden que el tongo es esta dirección unitaria. Esta es una de las formas de escribirlo. Básicamente lo que estoy diciendo con esto es que un vector tiene una magnitud que viene dado por el módulo, que significa la distancia, el largo de este vector, y una dirección. Ya, eso es muy importante, porque los vectores tienen un largo, una magnitud y una dirección, mientras que existe otro tipo de objeto matemático que se llaman los escalares, que son simplemente como un número, son solamente la magnitud, no tienen dirección ni nada. Entonces esto es un vector. Y los vectores pueden representar muchas cosas, pueden representar fuerzas, pueden representar un movimiento, pueden representar la posición, la velocidad de algún objeto, la aceleración. Hay muchísimas cantidades que se pueden representar con vectores, ¿ya? Por eso es que nos son de gran utilidad y es muy importante poder manejar este tipo de objetos. Entonces, una de las cosas que hay que ver es qué pasa si es que tenemos varios vectores. Por ejemplo, en el caso de que esto sea una partícula, tenemos una partícula que se mueve según este vector, llamémoslo A. Ya voy a escribirlo con rojo. Este es el vector A. Y luego se mueve lo voy a poner con azul, de esta otra forma, ¿ya? Que en realidad puede ser una dirección cualquiera, que este lo voy a llamar B. Entonces, básicamente la posición de esta partícula, porque en este caso en particular estamos hablando de posición. De hecho voy a mover un poco los nombres porque si no van a entorpecer la línea que quiero escribir ahora. ¿Ya? Este es entonces el vector A, este es el vector B, y la posición de la partícula entonces va a ser simplemente la suma, que le voy a poner con verde acá, de estos dos vectores, ya que es una flecha que va desde donde comenzó hasta este punto final. Así es como funciona la suma, como en un modo más como geométrico. Igual a nosotros no nos interesa tanto la parte geométrica, sino que más la parte algebraica. Y lo que ocurre con esto es que si tenemos, vamos a darle nombre a estos vectores, ¿ya? El vector A va a ser, lo voy a escribir de las dos notaciones que ya conocemos. Vamos a escribirlo AX, AI y AZ. ¿Ya? Esto es básicamente A sub X, significa que esta es la componente que va a lo largo del eje X del vector A. O sea, la componente del vector A que va a lo largo del eje X, la componente del vector A que va a lo largo del eje Y, y la componente del eje A que va a lo largo del eje Z. ¿Ya? Por eso los llamé AX, AI y AZ. Esa es una forma bastante común de descomponer los nombres de vectores. Y esto lo podemos escribir también de la otra notación que ya vimos. Podemos escribirlo como AX en X tongo más AI en Y tongo más AZ en Z tongo, ¿ya? Pronto vamos a profundizar un poco más en esta notación y vamos a ver, entre otros motivos, por qué puede ser muy útil. Entonces este es el A, y el B lo vamos a escribir de igual forma, ¿ya? Simplemente va a ser B sub X, siendo B sub X la componente de B que va en torno al eje X, a lo largo, perdón. Tenemos BI y BZ que entonces se definen de la misma forma. Y si lo escribimos de la segunda notación, esto va a ser BX en X tongo más BI en Y tongo más BZ en Z tongo. Y ahora, ¿cómo es entonces la suma? Como dijimos, esta suma va a ser simplemente sumar cada uno de los componentes, o sea, X con X, Y con Y, Z con Z. En el caso de que solamente hubiesen dos componentes, sería sumar solamente las dos componentes que haya. Ya acá lo puse como tres
con 3 dimensiones porque es como lo más general que vamos a estar viendo. Pero obviamente si tiene 2, si tiene una, que sería como el caso de un escalar, entonces no pasa nada. Ya. Entonces este caso sería, como dije, entonces AX más BX sería la parte del eje X. Después tendríamos AI más BY. Luego tendríamos AZ más BZ. Y por tanto, claramente, sumar A con B es lo mismo que sumar B con A. ¿Ya? Estos son solamente números, así que podemos sumarlo en el orden que queramos. Vamos a ver, bueno, en este curso creo que no alcanzaremos a ver nada de eso, pero más adelante en otros cursos van a ir viendo que las cosas no siempre va a importar el orden. O sea, después van a haber cosas que no conmutan. Y ahí se pone interesante. Bueno, y para esta segunda notación, entonces, de igual forma queda AX más BX según X tongo, más AI más BY en Y tongo, más AZ más BZ en Z tongo. Ya esto puede parecer un poco trivial, pero es importante asegurarnos de que esté bien claro. Entonces, esto igual nos da una vista interesante porque voy a pasar a la siguiente hoja en todo caso para poder escribirlo mejor. Tomemos entonces un vector cualquiera, voy a seguir llamándolo A. Ya, este va a ser en 2 dimensiones por ahora por simplicidad. Si es que esto fuese en 3 dimensiones sería exactamente lo mismo. Entonces, acá tenemos un vector A. Y bueno, esto va a ser en un cierto eje X e Y. Ya, o sea, vamos a tener... Bueno, voy a dibujarlo más o menos bien. Me quedó un poco chueco, pero la idea se entiende. Entonces, tenemos este vector, esto va a ser entonces el Y, eje Y, y esta va a ser la dirección X tongo. Entonces, lo que queremos ver ahora es descomponer este vector. O sea, básicamente queremos ver cuánto de este vector va en el eje X y cuánto va en el eje Y. Esto va a quedar más claro cuando hagamos problemas de trayectoria parabólica, por ejemplo. Pero esto se utiliza constantemente para descomponer fuerzas, por ejemplo, cuánto de la fuerza es causada por la aceleración de gravedad, cuánta es causada por alguna fuerza externa, por ejemplo. Son cosas que vamos a estar haciendo mucho. Entonces, lo que uno hace es que recordamos que este vector se puede escribir como una suma de vectores. Entonces, no sé si se ve bien, acá tenemos un vector que va a lo largo del eje X y vamos a tener otro vector que va a lo largo del eje Y. Entonces podemos afirmar que este vector A es simplemente la suma de estos dos vectores. ¿Ya? Y vamos a llamar, igual que como hemos estado haciendo, la componente X va a ser A sub X y la componente en Y va a ser A sub Y. Ya este es el largo. Yo lo estoy escribiendo ahí como el largo de estos vectores. Obviamente este vector sería, de hecho, escribámoslo ahora. Entonces el vector A lo podemos escribir como A sub X en dirección X tongo más A sub Y en dirección Y tongo. Ya esto es igual como lo estábamos haciendo antes, simplemente acá hicimos como una representación gráfica. ¿Ya? Y el motivo por el cual queremos hacer esto es porque esto va a traer bastantes... va a ser muy útil cuando estemos tratando con velocidad. Voy a dar un muy breve ejemplo, porque lo que se suele hacer acá es que se define el ángulo que está entre el eje X. Bueno, depende del movimiento, a veces puede ser con el eje Y, eso va a ir dependiendo del problema en sí, pero se define este ángulo. Entonces acá podemos utilizar trigonometría para encontrar muchas cosas muy interesantes. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, podemos encontrar el módulo de este vector. ¿Ya? O sea, si tenemos el módulo de A, ¿cuánto es? El módulo es simplemente la distancia, es el largo. Queremos encontrar cuál es el largo, la magnitud de este vector. Pero si se fijan acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? Porque los ejes coordenados siempre están en 90 grados. Entonces si tenemos un ángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar que el módulo al cuadrado, que vendría siendo la hipotenusa, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces tenemos A sub X cuadrado más A sub Y cuadrado. Y ahí si le sacamos la raíz, vamos a encontrar que el módulo de A es más o menos la raíz de AX cuadrado más AY cuadrado. ¿Ya? Pero ahora tenemos que analizar un poco esta respuesta porque el caso negativo no tiene sentido.
porque estamos hablando de distancias, y las distancias son definidas positivas. Ya no tiene sentido que haya una distancia negativa, o sea, entonces nos quedamos con el positivo. Ya, y este sería entonces el módulo. Esto es muy muy importante y tienen que saber hacerlo porque vamos a estar calculando el módulo constantemente. Entonces tenemos esto y ahora vamos a ver otra cosa que se puede hacer con este método gráfico. Es muy importante que sepan hacer este dibujo. Es bastante simple, pero es importante que lo hagan y lo vamos a estar haciendo igual en muchos ejemplos después. Entonces fijémonos en el dibujo. Tenemos un ángulo. Veamos el seno del ángulo. El seno de este ángulo θ. ¿Cómo era el seno? El seno es el cateto opuesto dividido de la hipotenusa. El cateto opuesto vendría siendo A sub I. Y la hipotenusa vendría siendo el módulo del vector A. Entonces, acá podemos despejar A sub I. Y esto vendría siendo A sub I es simplemente, voy a escribirlo en este orden, me gusta más. Esto es el módulo de A por el seno de θ. Y de igual forma, si escribimos el coseno de θ, esto vendría siendo el coseno de θ, ¿cómo es? Es cateto adyacente dividido de la hipotenusa. El cateto adyacente en este caso sería A sub x y la hipotenusa sería el módulo de A. Entonces, si es que despejamos A sub x, tenemos que A sub x es el módulo de A por el coseno de θ. Y ahora se podrían preguntar, ¿por qué nos importa esto? O sea, ¿cuál es la utilidad de de descomponer este vector? Esto funciona, o sea, se utiliza mucho, por ejemplo, si es que conocemos la velocidad. Decimos, ya, tenemos una partícula que se mueve en esta dirección que es arbitraria, es una dirección cualquiera, no está ni en X ni en Y, está en una mezcla de ambos. O sea, obviamente está en ambos, pero no solamente en uno. Y sabemos que la velocidad total es alguna cantidad. Entonces imagínense que esta velocidad es V0. Entonces, si la velocidad total es V0, nos están diciendo que el módulo del vector A, en este ejemplo, sería V0. ¿Ya? Entonces, A sub x sería la velocidad en el eje X y A sub y sería la velocidad en el eje Y. Entonces, utilizando esto, podríamos encontrar que, lo voy a cambiar el nombre, que la velocidad en el eje X, que sería A sub x, sería la velocidad total coseno de θ, y la velocidad en el eje Y sería velocidad 0, que es el módulo de A, por el seno de θ. Si es que esto les parece confuso, no se preocupen porque esto lo vamos a ver en detalle con problemas. Esto era simplemente un ejemplo como para que vean por qué es que me tomé el tiempo de mostrar eso. Entonces, bueno, esto era más que nada el tema de la descomposición de vectores, que es muy muy importante poder manejarlo. Como digo, es simplemente hacer este dibujo y básicamente hacerle preguntas, ¿ya? O sea, del dibujo inmediatamente aparece el teorema de Pitágoras, podemos utilizar este tema de la definición del seno y el coseno, y con eso ya llegamos a las relaciones que nos interesan. Ahora es importante que veamos básicamente cómo operar con los vectores, ¿ya? Entonces vamos a ver las multiplicaciones, porque los vectores son objetos algo más complejos que los números normales, los escalares. Por tanto, la multiplicación no es tan sencilla o tan obvia como lo es con los números. Entonces existen tres tipos de multiplicación. En primer lugar está la multiplicación que se dice con escalar. Y recuerden que escalar es un número cualquiera. Entonces esto es básicamente hacer k con k un número cualquiera por nuestro vector. En este caso el vector A, porque me gusta quedarme siempre con el mismo. ¿Ya? Y esto sería simplemente, pensemos en un caso, por ejemplo, voy a poner con 2 puntos porque voy a simplemente explicar por ahora. Imagínense que k es 2, ¿ya? K igual 2. Básicamente estamos diciendo que tenemos 2a. ¿Cómo hacemos esta multiplicación? Esto es lo mismo que tener 2 veces el vector a, ¿ya? Sería a más a. Y recuerden que al hacer esto simplemente hay que sumar las componentes. Entonces tendríamos 2 veces a sub x, 2 veces a sub y, 2 veces a sub z. Ups, escribí cualquier cosa ahí. A sub z. ¿Ya? Y esto es lo mismo que 2 veces el vector. O sea, básicamente, al multiplicar cualquier número por un vector, lo que estás haciendo es que estás multiplicando cada componente por ese número. ¿Ya? Si es que tenemos un vector cualquiera, digamos que este es nuestro a, entonces 2a sería agregar un segundo vector. ¿Ya? Y nuestro 2a sería entonces algo así, ¿ya? El doble del algo.
Y obviamente si son 3A habría que agregar otro o más. Y esto es lo que se hace, por ejemplo, cuando hacemos la descomposición del vector. O sea, cuando descomponíamos y decíamos que A es, por ejemplo, esta vez voy a tomar un ejemplo con números y decimos que esto es 3,5, por decirte algo. Y esto lo escribimos como 3x tongo más 5y tongo. Lo que estamos diciendo es que tienes que tomar 3 veces un vector unitario en dirección x y 5 veces un dirección unitario en dirección y. 3, 4, 5. Bueno, esto está hecho al ojo, obviamente. Y nuestro vector A sería algo así. ¿Ya? Este sería nuestro vector A. No me quedó muy recto, pero bueno, se entiende. Entonces, eso es simplemente lo que hacíamos antes con la descomposición. ¿Ya? Simplemente estábamos multiplicando estos vectores unitarios. Esto es bastante simple, no hay nada demasiado muy nuevo, espero que no, al hacer la multiplicación por un escalar. Ahora vamos a ir a uno que seguramente lo han visto a distintas profundidades dependiendo de cómo sea su fondo matemático. Y va a ser el producto punto. ¿Ya? También se le dice producto escalar. Este es lo que ocurre cuando queremos multiplicar dos vectores. ¿Ya? Es una de las dos formas de multiplicar dos vectores. Se escribe con un punto entre medio. En general voy a escribir este punto. Cuando estén en cursos más avanzados, este punto a veces se omite y simplemente se escriben los vectores porque ahí se asume que uno sabe que es producto punto porque es como la forma más lógica de multiplicarlos. ¿Ya? Luego está el producto cruz que veremos luego, pero ese se tiene que explicitar siempre. Hay veces que este punto se omite. Yo voy a intentar de no omitirlo, pero bueno, puede ser que en algún momento, como por costumbre, se me olvide, pero en general lo voy a escribir por claridad. Esto seguramente lo han visto definido como el módulo de A por el módulo de B por el coseno de teta. Y eso de hecho tiene bastantes significados muy interesantes que están conectados como a áreas y cosas así. Pero eso lo voy a dejar para su curso de álgebra lineal. Nosotros vamos a estar interesados en otro aspecto. Y esto va a ser y este aspecto va a ser simplemente cómo se define. Este producto punto, lo que se hace es que se toman todas las coordenadas de un vector y se van multiplicando coordenada por coordenada. O sea, la x por la x, más la y por la y, más la z por la z. Bueno, y si que tuviese más, se iría multiplicando. Entonces, si es que a y b son igual que los dijimos antes, o sea, tendríamos a sub x, a sub y viene ahora, a sub y, a sub z, y nuestro b vendría siendo b sub x, b sub y, b sub z. Ya, bueno, esto se escribe así de la forma transpuesta por el tema de que las matrices se tienen que multiplicar de esta forma. Si es que no están seguros, no se preocupen. En física simplemente acuérdense de multiplicar cada uno. ¿Ya? El significado lo deberían ver ya en álgebra lineal, que espero que lo estén tomando al mismo tiempo. Entonces, esto quedaría a sub x por b sub x, ¿ya? Se multiplica este por este, más a sub y por b sub y, a sub y, b sub y, más a sub z, b sub z, a sub z, b sub z. Ya, este es el producto punto. Es una cantidad, es un número, eso es muy importante. Por eso también se llama producto escalar, porque lo que obtienes es un escalar, no un vector. Mucho ojo, si es que por algún motivo terminan con un vector es porque algo hicieron mal. Y es una cantidad este producto es muy importante, al menos en física. Bueno, tiene muchos usos, pero en el que nos vamos a centrar mucho por ahora es en el significado que tiene con la ortogonalidad. O sea, si es que este producto es 0, vamos a ver que estos dos vectores son perpendiculares entre ellos. ¿Ya? Inmediatamente vamos a hacer algunos breves ejemplos. Entonces, primero voy a hacer un producto punto de ejemplo entre dos vectores cualquiera. O sea, digamos que A es, no sé, 2,3,1 y B vendría siendo, estoy inventando, 1,0,1. ¿Ya? Esto lo inventé, no tengo ni idea qué va a dar. Entonces el producto punto va a ser, voy a escribir A.B, vendría siendo multiplicar las componentes x, 2, más multiplicar las componentes y, 3 por 0, o sea 0, más multiplicar las componentes z. O sea, nos daría 3. Y ahora veamos algunos casos que son muy interesantes. Veamos qué pasa con los vectores unitarios que habíamos definido. X tongo, y tongo, y z tongo. Ya veamos un poco qué pasa al multiplicar estos entre ellos y consigo mismos. Primero que nada, definamos estos como escritos como vector.
xtongo es el vector unitario, o sea de largo 1, que va en dirección x. Por tanto, ¿cómo se escribe? Se escribe 1,0,0. ¿Ya? Esto procesenlo, si hace falta pausen un poco el video, es importante que entiendan por qué se escribe así, porque a futuro vamos a asumir que esto lo sabemos. Y tongo, de la misma forma, no va en dirección x, va en dirección y con magnitud 1 y no va en dirección z. Y el ztongo no va en x, no va en z y tiene magnitud 1 en z. Entonces, veamos un par de cosas. En primer lugar, x punto y. Esto vendría siendo x por x, 1 por 0 es 0. Más y por y, 0. Más z por z, 0. Entonces podemos ver que este producto es 0 y por tanto x por y, o sea, x es perpendicular a y, ¿ya? Porque el producto punto, que es a lo que quiero llegar, te da la proyección de un vector sobre otro, o sea, cuánto de un vector está en el otro. Entonces, por ejemplo, en este caso que es xi, tenemos algo así, ¿no? El xtongo va por acá abajo y el y-tongo va por arriba. Estos son perpendiculares, pero si uno tiene un vector a, por ejemplo, y xtongo, que de hecho este ejemplo lo vamos a hacer ahora, fijémonos entonces la proyección. Eso se puede descomponer, ¿no? Como vimos, se descompone y el producto punto te obtiene cuál es la componente a lo largo de este vector con el que estás haciendo el producto punto. O sea, voy a hacer esto rápidamente como para que quede claro. Si tenemos un vector a, que lo vamos a escribir de forma general, ya ax, bx, ax, ay, az, producto punto con xtongo. Esto vendría siendo ax, ay, az, producto punto con el xtongo, que sea 1, 0, 0. Y esto nos daría ax por 1 y ay por 0, az por 0, que son 0. ¿Ya? Por tanto nos da simplemente ax. Entonces, como dije, esto devuelve la componente en xtongo de tu vector. ¿Ya? Esto es muy importante. Si queríamos saber cuánto de un cierto vector está en una cierta dirección, entonces hacemos el producto punto. ¿Ya? Eso es lo que quiero que quede muy muy claro. De todas formas, esto lo vamos a estar aplicando en el futuro, así que no se preocupen si es que por ahora no lo entienden. Simplemente ahora estamos definiéndolo y obviamente al aplicarlo es que las cosas quedan más claras. Entonces vamos a ver ahora un siguiente caso, xtongo punto xtongo, ya que esto a veces lo podemos dejar como x cuadrado entre comillas, aunque no es como exactamente lo mismo, o sea, como xtongo cuadrado, pero igual hay que tener ojo con la notación para que no se confundan. Entonces esto sería 1, 0, 0 por 1, 0, 0. Y al multiplicar nos queda 1 por 1 más 0 por 0 más 0 por 0. Por tanto, esto sería 1. ¿Ya? Esto obviamente es de esperarse porque es el mismo vector y tiene magnitud 1. Entonces, este vector, ¿cuánto de xtongo está en xtongo? Todo. ¿Y cuánto es todo? 1. ¿Ya? Entonces, con esto, bueno, y con los otros vectores unitarios pasa exactamente lo mismo. O sea, y-tongo al cuadrado también es 1, z-tongo al cuadrado también es 1, y y-tongo punto z-tongo también es 0. Y z-tongo, producto punto con xtongo, también es 0. ¿Ya? Y obviamente, ya que acá se están multiplicando números normales, escalares, y los números normales escalares conmutan, o sea que un número a con un número b cualquiera es lo mismo que el número b por a. Por tanto, hacer a punto b es lo mismo que hacer b punto a. ¿Ya? Entonces tenemos eso para el producto escalar. Como digo, lo que más nos va a interesar de esto es estar viendo las proyecciones, ¿ya? O sea, cuánto de uno está en el otro. Eso es al menos en cuanto al producto escalar. Voy a hacer una nueva página para ir al último punto de la clase de hoy, que es el producto cruz o producto vectorial. Producto cruz. Esto se le dice también producto vectorial porque, a diferencia del producto punto, esto te da como resultado un vector. Entonces, esto se escribe de la siguiente forma: A y cruz, que es básicamente una X, B. Hay que tener cuidado que no se confundan con un X acá, uno a veces lo hace un poco más arriba, pero por contexto en general uno puede saber que esto es un producto cruz y no AXB. ¿Ya? Entonces, esto tiene por un lado un significado físico que nos interesa y por otro lado
también obviamente un procedimiento para hacer este cálculo. En primer lugar es importante notar que a plus b nos va a dar un tercer vector, como dije, que lo vamos a llamar c. ¿Ya? Y este va a tener una dirección que es perpendicular tanto a A como a B. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y cómo sabemos la dirección? Hay varias formas. La típica que a uno le enseñan es utilizar la regla de la mano derecha. Tienen que apuntar su dedo índice en dirección del vector A, su dedo medio en dirección del B, y cuando lo tengan bien ubicado, su dedo pulgar va a indicar la dirección del vector nuevo C, que si se fijan es perpendicular a este vector y a este vector. ¿Ya? Y es muy importante que utilicen la mano derecha. Si se confunden y utilizan la izquierda, les va a dar mal. Así que mano derecha, por favor. Ya, esa es como para obtener la dirección. Y un ejemplo típico de eso, por ejemplo, si imagínense, y de hecho este es un buen ejemplo, miren. Hagamos un sistema coordenado cartesiano. Tenemos y tongo, x tongo, y queremos agregar una tercera dimensión, ¿ya? Para que sea perpendicular a estos dos tendría que entrar o salir de la pantalla. Para que cumpla la regla de la mano derecha, ¿a dónde debería ir? ¿Entrar o salir de la pantalla? Ya, intenten de aplicar la regla de la mano derecha para saberlo, ¿no? O sea, para encontrarlo. Entonces la respuesta a esto, ubicamos, bueno, me tengo que contorsionar un poco, pero ubicamos el dedo índice en dirección del eje X, el dedo medio en dirección del eje Y, o sea, tengo el eje X apuntando hacia mi derecha, tengo el Y hacia arriba y el pulgar queda apuntando hacia mí. Por tanto, el eje Z va a estar saliendo de la pantalla y eso se escribe así. Z, vamos a escribir un círculo con un punto. ¿Por qué se hace eso? Porque uno se imagina que viene una flecha hacia ti y estás viendo la punta de la flecha. Si es que hubiésemos hecho esto al revés, por ejemplo, hubiésemos puesto el eje X hacia arriba, que uno lo podría hacer, y el eje Y hacia abajo, hagamos el ejercicio ahora. El dedo índice tendría que ir hacia arriba, el Y tendría que ir hacia mi derecha, y por tanto mi dedo pulgar queda invertido esta vez, y muestra hacia la pantalla. Por tanto, uno dice que el vector Z entra en la pantalla, en el cuaderno, donde sea que uno esté escribiendo, y uno lo escribe así, un círculo con una X. ¿Y por qué una X? Porque uno se imagina como las plumas que van atrás de la flecha, ¿ya? Y la flecha está entrando porque tú la estás mirando por atrás. Así es como uno puede aplicar esto para encontrar cómo armar bien el sistema cartesiano. Bueno, eso es por ese lado. Y ahora vamos a querer entonces calcular esto. O sea, si nos encontramos con un vector A y un vector B, tenemos que calcular ahora cuál es el vector C. Entonces la forma de hacer esto les puede parecer algo extraña mientras no lo hayan visto bien en el álgebra lineal, porque ahí van a ver mucho el tema del significado, van a entrar más a profundidad. Nosotros vamos a aplicarlo. Ya no nos interesa tanto por ahora el significado matemático detrás, sino que simplemente lo vamos a estar aplicando. Y ahí dejaremos entonces para el álgebra lineal el tema de verle la magia. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que uno hace es que hace un determinante que se llama, que es como una especie de matriz, pero solamente entre líneas normales, y después tenemos que calcularlo, que ahora lo mostraré. Y tenemos, en primera línea, hay que poner siempre nuestros tres ejes coordenados, que va a ser X, tongo, Y tongo, Z tongo. En segunda línea, tenemos que poner las componentes de nuestro primer vector. AX, AI, AZ. Y en tercera línea, tenemos que poner las componentes del segundo vector. BX, BY, BZ. Ya, esto se llama un determinante. Y los determinantes se calculan, tienen un procedimiento que lo van a ver bien en álgebra lineal, ahí lo van a aplicar mucho. Pero lo que uno hace es que tomas siempre el primer elemento de la primera fila, que en este caso sería X tongo, y lo multiplicas por, básicamente lo que haces es que tienes que tapar eso. Te quedas con este cuadrado de 4×4 y multiplicas esto, o sea, AI por BZ, menos los otros dos, BI por AZ. ¿Ya? Eso es básicamente lo que uno hace. Como digo, el significado de los determinantes, que es muy, muy, muy interesante, muy importante, lo van a ir viendo, matemáticamente digo, lo van a ver ahí en lineal. Por ahora no nos va a interesar eso. Entonces, esto sería AI BZ menos AZ BI. Luego
tenemos que pasar al segundo componente. Cuando se pasa al segundo componente se tiene que poner un signo menos. Este es el típico error que se comete. Olvidar ese signo menos. ¿Ya? Cuando pasan de este al segundo hay un signo menos. ¿Ya? Porque es más, menos, más, menos, más. Y en este caso son 3 coordenadas, así que es solamente más, menos, más. Menos y tongo, y ahora lo mismo. O sea, tenemos que tapar esto y esto. Y siempre tapamos la fila y la columna del vector unitario con el cual estamos trabajando. Entonces nos quedaría AX, bueno, voy a borrar esas líneas, ahí está, AX por BZ menos AZ BX. Bueno, y voy a seguir escribiendo abajo, ya esto es lo mismo. Nos queda ahora Z tongo, y nuevamente tenemos que tapar la fila y la columna del Z tongo. Y nos quedaría AX BI menos AI BX. ¿Ya? Vamos a borrar las líneas. Y nos quedaría entonces AX BI menos AI BX. Ya, y es muy importante ahora notar que este vector es perpendicular a los otros dos, tanto a A como B. Por tanto, para revisar que esto esté bien, ahora por tema de tiempo no lo vamos a hacer, pero se los dejo como ejercicio para practicar esto. Si es que ustedes toman esto y hacen A punto A cruz B, tienen que obtener lo mismo que si es que hacen B punto A cruz B y tienen que obtener 0. ¿Ya? Si es que no obtienen 0 es porque hicieron algo mal. Recuerden que el producto punto te dice cuánto de un vector está en la dirección del otro, pero estos son perpendiculares y por definición no tienen nada en ese componente, o sea, no comparten nada. Entonces, si es que no les da 0 es porque en algo se equivocaron. Y ahora voy a utilizar esto para cerrar, para ver unos casos importantes que vamos a ir necesitando, que es con los vectores unitarios, ya con X tongo, con Y tongo y con Z tongo. Entonces, hagamos los productos cruz entre estos. Tenemos X tongo, cruz, Y tongo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Comenzamos arriba escribiendo los vectores unitarios del sistema, que son X tongo, Y tongo, Z tongo. Y ahora escribimos las componentes del primer vector, que sería 1, 0, 0. Ups, no sé por qué me salió una línea ahí. 1, 0, 0. Y luego las componentes del segundo vector, que vendría siendo 0, 1, 0. Ya ese es el vector X tongo y el vector Y tongo. Entonces ahora tenemos que aplicar este procedimiento. X tongo por 0 por 0 menos 1 por 0. O sea, X tongo sería 0 menos 0, que es 0. Menos Y tongo por, se tapan la fila y la columna y multiplicamos. Tenemos 1 por 0 menos 0 por 0. 0 de nuevo. Más Z tongo por, tenemos que tapar la columna y la fila y nos quedaría 1 por 1 menos 0. O sea, 1. Por tanto, X cruz Y nos da Z tongo. ¿Ya? Y que tiene sentido, es lo que hicimos con la mano recién. ¿Ya? X cruz Y nos tiene que dar este Z. Y obviamente tiene que tener magnitud 1 porque es unitario. Y ahora veamos Y tongo cruz Z tongo. Nuevamente escribimos los vectores unitarios. Les sugiero que se pausen el video y hagan el cálculo ustedes si es que no están acostumbrados a trabajar con productos cruz, porque estos son bastante simples y aprovechan también de entender las relaciones entre los vectores unitarios. Entonces Y tongo sería 0, 1, 0, Z tongo sería 0, 0, 1. Y esto sería entonces X tongo por 1 por 1 menos 0 por 0, nos da 1, menos Y tongo por 0 por 1 menos 0 por 0, sería 0, más Z tongo por, hay que tapar, recuerden, columna y fila, 0 por 0 menos 0, 1, sería 0. Por tanto, Y cruz Z nos da X tongo. Y ahora vamos a ver Z cruz X. ¿Ya? Vamos a ir haciéndolo un poco más rápido. ¿Ya? Entonces Z sería 0, 0, 1, X sería 1, 0, 0. Y tendríamos entonces X tongo por 0 menos 0, menos Y tongo, 0 menos 1, más Z tongo, 0, 0. O sea, esto nos da menos, menos, nos queda más, Y tongo. Y finalmente vamos a ver un último caso, que es Y cruz X. Ya el caso al revés del primero.
En este caso tendríamos x tongo, y tongo, z tongo, y el vector y es 0, 1, 0, el vector x es 1, 0, 0. Y esto sería entonces x tongo por, tapando fila y columna, nos queda 0 menos 0, menos y tongo, tapamos fila y columna, nos queda 0, 0, más z tongo, nos quedaría 0 menos 1. ¿Ya? Fíjense que esta vez nos queda menos z tongo. ¿Ya? Y con este último resultado quiero llegar a algunas conclusiones para esto. Que en primer lugar, si tenemos un vector cualquiera, a cruz b, esto es lo mismo que menos b cruz a. ¿Ya? Eso es muy importante. Y por tanto, viendo las relaciones que teníamos recién, tenemos que x tongo cruz y tongo vendría siendo z tongo, y tongo cruz z tongo es x tongo, y que me falta z tongo cruz x tongo vendría siendo y tongo, y ahora los casos al revés, y cruz x es menos z, z cruz y es menos x, y tenemos finalmente que x cruz z es menos y tongo. ¿Ya? Esto es importante que lo sepan, pero no es necesario saberse de memoria. O sea, por un lado pueden hacerlo como por la regla de la mano derecha, cosas de ese estilo. Pero de hecho, si hacen y cruz x y piensen en un sistema cartesiano, el dedo índice lo mandan en la dirección del y, el del x en la dirección del x, el dedo medio en la dirección del x, y el dedo pulgar entonces entra en la pantalla. Pero nuestro z está definido que sale de la pantalla. Por tanto, este producto cruz va en dirección menos z tongo. ¿Ya? Esa es una forma de hacerlo como en la cabeza. Sería como comparar tus dedos con este sistema cartesiano x y z. Y si es que va en dirección contraria, le agregas un menos. Una forma que a mí me gusta más, que es más rápida, es esta, que es un truco. Que escriben x tongo, y tongo, z tongo, y ahora lo escriben de nuevo. X tongo, y tongo, z tongo. Y ahora fíjense, x cruz y es más z, ya, porque cuando vas de izquierda a derecha te queda positivo. Y cruz z es x, z cruz x es y. Bueno, y ahí partimos de nuevo. Si se fijan, que si hacemos un producto cruz entre dos que están al lado y vamos hacia la derecha, es positivo. Y si que vamos al revés, z cruz y es menos x, porque estamos yendo hacia la izquierda. Y cruz x es menos z, x cruz z es menos y. ¿Ya? Esta es una forma como que a mí me parece más fácil y más rápida para poder llegar para encontrar estos productos cruces, que lo vamos a estar utilizando bastante. Eso es lo que quería ver en esta clase con ustedes. Espero que les haya servido y nos veremos en alguna clase siguiente. Muchas gracias.